Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En este video estaremos desarrollando la clase de matemáticas para primero y segundo grado de secundaria, actividad número 4, experiencia de aprendizaje integrada número 5, con el título Interpretamos gráficos estadísticos al analizar el consumo del agua. Iniciemos. Hola, felicidades por todos los avances que venimos logrando. Es importante seguir estudiando y conociendo sobre el consumo del agua. Para ello elaboraremos diversos gráficos estadísticos que luego vamos a interpretar. ¿Estamos listos? Comencemos. Después de haber leído el texto, representamos la información mediante gráficos estadísticos que se encuentran en la sección Recursos para mi aprendizaje. Elaboraremos algunos gráficos relacionados al consumo del agua y plantearemos algunas conclusiones sobre la importancia de cuidarla. En la actividad número 3, organizamos los datos de la información en tablas de frecuencia. Bueno, acá tenemos la tabla que organizamos, recuerden en el video anterior, que son red pública dentro de la vivienda, red pública fuera de la vivienda y pilón de uso público. Acá lo tenemos, la tabla que lo realizamos. En esta actividad representaremos los datos en gráficos estadísticos. Tomemos en cuenta que un gráfico estadístico es una representación visual de una serie de datos estadísticos, en donde se presenta la información de forma sencilla, clara y precisa. Gráfico de barras. Vamos a ver qué es un gráfico de barras, ¿no? Es un tipo de gráfico estadístico que se utiliza para representar datos de variables cualitativas y cuantitativas discretas y para distribuciones de frecuencias de datos sin agrupar. Como su nombre lo indica, está formado por barras rectangulares de igual ancho que conservan la misma distancia de separación entre sí. Se emplea básicamente para mostrar y comparar cantidades. En uno de los ejes representan las categorías o valores que tomó la variable x, por ejemplo x1, x2 y x3. Y en el otro eje representamos los valores de la frecuencia absoluta o frecuencia porcentual de cada categoría. Sobre el eje de las categorías se levantan barras o rectángulos de igual base, hasta una altura de valor numérico de la frecuencia de cada categoría. Acá tenemos un ejemplo de un gráfico de barras, como lo estábamos explicando anteriormente en la anterior diapositiva. Entonces continuemos. Acá nos da situación, nos dice. En el año móvil de octubre 2019-2020, el 90,3% de la población consumió agua proveniente de la red pública, dentro de la vivienda, fuera de la vivienda, pero dentro del edificio y pilón o pileta de uso público. A nivel del área de residencia, el área rural fue 76,8%, 74,4% red pública dentro de la vivienda, 0,7% red fuera de la vivienda y 1,7% pilón de uso público. Para el área de residencia, en el área rural tenemos la siguiente tabla de frecuencia. Bueno, acá nos muestra entonces la población que consumió agua proveniente de la red pública. Acá lo tenemos. Continuemos. 1. Con la información proporcionada, elabora un gráfico de barras. ¿Qué nos quiere decir? Que con la información proporcionada en la anterior diapositiva donde hubo un cuadro, entonces vamos a tenerlo. Acá lo tenemos el gráfico de barras. Como vemos acá, población que consumió agua proveniente de la red pública. Número de personas lo tenemos de forma vertical y de forma horizontal tenemos la red pública dentro de la vivienda, que son 769. Asimismo, red pública fuera de la vivienda, que son 17, pilón de uso público, que son 170 y no tiene acceso al servicio, que son 44, ¿no? Entonces acá ya lo tenemos en gráfico de barras. Seguimos. Ahora vamos a tener unos pequeños conceptos de qué es gráfico circular. También conocido como gráfico de torta, representa la totalidad que se quiere observar, es decir, un todo. Cada sector circular o porción de la torta representa la proporción de cada categoría de la variable respecto al total. Se emplea fundamentalmente para variables cualitativas, especialmente cuando las frecuencias están expresadas en porcentajes.
siempre va acompañado de una leyenda. Es útil cuando las categorías son pocas, es decir, si la variable tuviese muchos valores, el gráfico sería casi incomprensible. Además, para la obtención de los ángulos de cada sector se utilizan las siguientes fórmulas, que únicamente expresan la proporción entre el ángulo y la frecuencia. Acá lo tenemos, ángulo sector 360, lo que mide los grados, número total de datos por la frecuencia absoluta. Y entonces así sacaríamos. Acá tenemos un ejemplo. Continuamos. 2 nos dice: con la información utilizada en la situación 1, elabora un gráfico circular. Plantea una afirmación de acuerdo al gráfico elaborado. Bueno, acá tenemos nuestra resolución para luego acá sacar nuestra población que consumió agua proveniente de la red pública, pero ya en el gráfico circular, ¿no? Acá lo tenemos. Entonces, pero además nos dice: plantea una afirmación de acuerdo al gráfico elaborado. Acá tenemos nuestra afirmación. Podemos decir, del gráfico, interpreto que el 77% de las personas consumen agua proveniente de una red pública dentro de su vivienda, mientras que un menor número, es decir, un 2% de personas lo consume de una red fuera de su vivienda. Por otro lado, un 17% consume el agua de un pilón de uso público. Por último, tan solo un reducido número de personas de 4% no tiene acceso al servicio de agua. Entonces acá lo tenemos. Continuemos. 3. Desarrolla en tu cuaderno de trabajo de matemáticas según tu grado las actividades presentadas en Resolvamos Problemas 1. Recordemos que Resolvamos Problemas 1 es para primer grado. Páginas 22 y 23. Resolvamos Problemas 2 para segundo grado, que son las páginas 21 y 22, que se encuentran en la sección Recursos para mi aprendizaje o también en tu libro. Entonces, acá evaluamos nuestros avances. Vamos a ver el propósito que nos dice del libro que nos da. Propósito: representar las características de una muestra mediante variables cualitativas y cuantitativas discretas, y leemos gráficos de barras y gráficos circulares. También organizaremos en una tabla de frecuencia los datos recopilados de una encuesta y planteamos conclusiones sobre la variable de estudio haciendo uso de nuestros conocimientos estadísticos. Vamos con la situación. Rosario ha organizado en la siguiente tabla de frecuencia el color favorito de 30 estudiantes de su aula. De acuerdo con la información, responde las preguntas de la 1 a la 4. Vamos con la número 1. ¿Qué cantidad de estudiantes prefiere el color verde? No lo sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos la frecuencia, ¿no? 8 más 6 más 5 más 4 más 3. Luego más x. ¿Por qué? Porque no sabemos. Sumando todas las cantidades de los números nos da 26. Sumamos más x igual a 30. Agregamos x igual 30 menos 26, x igual a 4. Entonces nos dice nuestra respuesta: 4 estudiantes prefieren el color verde. Nuestra respuesta sería la letra D. Seguimos. ¿Cuál es el color de mayor preferencia en el aula de Rosario? A ver, vamos a ver cuál es el color de... Bueno, como ya sabemos, es el número 4 que está de verde, entonces ya está rellenado la tabla. Y entonces vamos a ver, el número más alto de la frecuencia es el número 8. Entonces, respuesta: en el aula de Rosario el color que prefieren es el color rojo. Como lo observamos en la tabla, tiene mayor frecuencia, ¿no? Mayor altitud. Entonces, dándonos como respuesta la letra A. Seguimos. 3. ¿Cuál es el porcentaje de estudiantes que prefieren el color azul? Ahí nos da varias respuestas, ¿no? Entonces ya tenemos nuestra tabla. Y ahí está con el número que son 30. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos la regla de 3 simple, que sería 6 por 100 entre 30, dándonos un resultado de 20%. Nuestra respuesta es: el porcentaje de estudiantes que prefieren el color azul es 20%. Ahí lo tenemos. Seguimos. Elabora el gráfico más conveniente para representar la información. Explica luego qué tipo de variable está usando Rosario en su estudio. Acá lo tenemos, el gráfico de barras. Ahí está el color favorito y la cantidad de estudiantes. Nuestra respuesta a esto es: Rosario está usando como variable el color. Esta es una variable cualitativa nominal. Ahí lo tenemos. Seguimos. Ahora vamos a resolver lo que es de segundo grado. Ahí lo tenemos.
ahí está resuelto. Vamos a seguir con la número 2, también ya lo tenemos, organizamos los datos. Y luego tenemos una que es el número 13, que es la clasificación que nos servirá como referencia, es la nota 13. Ahí lo tenemos. La número 3. El gráfico muestra la venta de dos tipos de cereales, A y B, durante 4 años. Si las tendencias en venta continuarán durante los próximos 10 años, en que año la venta de los cereales A será igual a la venta de cereales B. Ahí lo tenemos, nuestra gráfica desarrollada. Nuestra respuesta es: en el año 2022 la venta de cereales A será igual a la venta de cereales B. Ahí está. La número 4 también lo tenemos, ahí está su resolución. Continuemos. Evaluamos nuestros avances. La competencia que estábamos trabajando durante este video es resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Criterios de evaluación. Identifique la población. Muestre variables en estudios sobre el acceso al servicio al agua. Lo logré. Empleé procedimientos para organizar los datos en tablas de frecuencias con el propósito de analizarlos y producir información. También lo logré. Leí tablas para comparar e interpretar la información que contiene. También lo logré. Representé los datos a través de gráficos estadísticos pertinentes. También lo logré. Leí e interpreté gráficos estadísticos para obtener información. También lo logré. Propuse conclusiones sobre el acceso al servicio de agua con base a la información recogida. También lo logré. Muchas gracias por ver el video. Te agradecería mucho que te suscribas si aún no lo has hecho. Y asimismo que me regales un me gusta si te ha sido de mucha ayuda. Y además, si es que deseas, me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, TikTok y Facebook, que lo estaré dejando en el link de la descripción. Muchas gracias y hasta luego.